Perfecto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches con todos quienes sintonizan este su segmento de entrevistas de Indimedia Ecuador. El día de hoy nos acompaña Rommel Sacta, él es abogado laborista. ¿Cómo está, Rommel? Bienvenido. ¿Cómo está distinguido Gabriel? Las personas que nos ven, que nos escuchan, muy buenas tardes, noches, buenos días, el horario que nos escuchan. Muchas gracias, Rommel, por tu presencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece muy importante en la actualidad política y en la actualidad social del Ecuador, ya que hemos visto que en el tema laboral hemos estado presenciando un retroceso en los derechos e incluso parece muchas veces una complicidad del mismo Estado hacia el atropello de los derechos laborales. Cuéntanos, Rommel, ¿cómo has visto el desempeño en términos de derechos laborales, particularmente de este gobierno en este tiempo que ha gobernado? Claro, bueno, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Eh, Me parece que debemos realizar una perspectiva, no del último gobierno, podríamos realizarla desde 1990. Ujú. En verdad, el estado de bienestar poco a poco ha sido carcomido por un estado neoliberal, un estado para el despojo, y en el cual los derechos laborales vienen siendo un estorbo para las políticas de libre mercado. Lamentablemente, el Ecuador está entre los peores países para el tema de los trabajadores en cuanto al cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores. Y en este sentido, dentro del ámbito colectivo, por ejemplo, es casi una utopía hablar de que los trabajadores o trabajadoras puedan organizarse. Ya desde 1990, el hecho de que se haya subido de 15 a 30 el requisito para que se constituya una organización sindical en una economía tan pequeña como la ecuatoriana, en donde el trabajo se concentra en las microempresas, hace realmente imposible en la práctica el hecho de que se constituyan organizaciones sindicales. A más de eso, podríamos analizar de una forma también global, existe una política de persecución o deslegitimación hacia no solo los derechos laborales, sino en general hacia los derechos humanos. Es lamentable que que los profesionales, por ejemplo, los abogados nos podamos organizar, que los periodistas se puedan organizar, que las cámaras, los empresarios puedan organizarse, pero cuando los trabajadores quieren organizarse, no se les deja, ¿no? Además de eso, es el hecho de que en el Ecuador lo único que se está permitiendo es la sindicalización por empresa, es decir, el hecho de que sean trabajadores de un mismo centro de trabajo los que pueden organizarse, que hace imposible y que sobre todo debilita o divide al movimiento obrero. En otros países, y es un derecho que se está reclamando precisamente al Ecuador, de que se le permita sindicalizar por rama de actividad, que los trabajadores puedan organizarse de esa manera. Son muy lamentables las condiciones de trabajo, existe una precarización muy grande en el sector público, en donde ante la falta de personal se está enviando, hay trabajadores prácticamente polifuncionales que se les envía a hacer desde contratación pública hasta las más diversas actividades, y ante la tasa de desempleo tan grande, ante el estado de necesidad de las personas, obviamente se acepta. Y además de eso, en el sector privado, también las condiciones laborales son muy precarias, no solo la remuneración, los derechos, la falta de organización, sino las condiciones, los riesgos de trabajo son tan grandes que en verdad, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en este caso, no tiene una respuesta efectiva, no tiene un control sobre las condiciones de trabajo. Lo máximo que puede establecer son algún tipo de glosa, pero ¿qué significa eso ante el estado de salud perjudicial que tienen los trabajadores, las trabajadoras? O sea, hay lesiones, hay incapacidades, hay personas que son sobreexplotadas. Por ejemplo, bueno, sin un paréntesis, tengo un caso de una persona de 32 años que casi no puede moverse por la cantidad de peso que le tocaba realizar. ¿Y qué es lo que hace el sector empleador? Procede a despedirle de su puesto de trabajo, debe cancelar una remuneración por cada año y simplemente parece que así se libera de cualquier tipo de responsabilidad. A mí me parece que esto hace y esto surge precisamente porque en el Ecuador la tasa de sindicalización es del 3.65%, es una tasa bajísima y es muy lamentable las condiciones de trabajo en las que está realmente la sociedad. Es todo un proceso que lo podríamos analizar
pero, por ejemplo, los derechos colectivos tienden en verdad a ser atacados, a desaparecer, y no solo con la complicidad del Ministerio de Trabajo, muchas veces hay fallos de la Corte Nacional de Justicia que dejan también mucho que desear y que en verdad son perjudiciales para la parte débil de la relación laboral. A mí me parece que muchas veces se está rompiendo el carácter tutelar que tiene el derecho laboral por un derecho en donde supuestamente existirían igualdad entre las partes, lo que no es verdad, ¿no? El derecho laboral surge precisamente, y todos los derechos laborales surgen porque se parte de la desigualdad que en la práctica existe. Una persona que vende su fuerza de trabajo, que necesita un ingreso para él, para su familia, y una persona que tiene los medios de producción necesarios para bueno, ponerse un emprendimiento, un negocio, tiene ingresos respectivos, tiene su capital, ¿no? A mí me parece que podemos ver eso, quizá dentro es realmente lamentable como la serie de anuncios que se realizan, el hecho de que se busca liberalizar o burlarse de las normas laborales, y en este sentido estamos en una etapa complicada para los derechos laborales y para los derechos humanos en especial. Rommel, como tú mencionas, es mucho el camino que toca recorrer nosotros como sociedad, como organizaciones sociales, para exigirle al Estado el efectivo cumplimiento de su trabajo, que es la garantía de estos derechos laborales, de estos derechos humanos que tú nos comentas. Y en estos últimos días hemos visto también una profundización de la persecución a los dirigentes sindicales en el Ecuador. Casos como el de David Almeida en el campo eléctrico y petrolero, el caso de Coca-Cola, que también ha anunciado despidos por trabajadores que se están organizando, igualmente dirigentes del comité de Ercotair en Azuay, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Cuáles son las causas de que en este tiempo, en estos días, exploten o salgan a la luz de estos casos? Sí, me parece que, a ver, el derecho laboral tiene dos polos. El derecho individual, que lo quisieron cambiar precisamente con la introducción del trabajo por horas, modificando la Constitución, que prácticamente cambiaba todo el derecho laboral. En la parte individual dejaba inutilizable muchos de los derechos que están ahí. No pudieron hacer eso. Ahora está en el ataque al derecho colectivo. Sin duda, existen dirigencias que no han representado a los trabajadores, pero las dirigencias son totalmente distintas a las organizaciones sindicales, a los sindicatos. Conozco, por ejemplo, muy bien el caso de la Continental Tairandina, del Comité de Empresa de Trabajadores. Primero, hay que decir que es la única organización que existe en el sector privado, que tiene independencia aquí en el Azuay. Es la única organización del sector privado en cuanto al tema laboral. La única organización que existe con un comité de empresa, la única organización que negocia contratos colectivos. Y nosotros podemos ver en el parque industrial, por ejemplo, aquí en Cuenca, cuántas empresas existen, ¿no? ¿Por qué ellos no tienen un derecho a la sindicalización? ¿Qué pasa cuando ellos intentan organizar? No. Y existe una política de amedrentamiento hacia los dirigentes sindicales, y lamentablemente el Ministerio de Trabajo, en vez de proteger, porque el Ministerio de Trabajo surge para proteger a los trabajadores, ese es el fin del Ministerio de Trabajo, así surgieron, eso surgió en 1928, me parece, el Ministerio de Trabajo, y surge con ese deber, pero en la práctica vemos que como a los dirigentes sindicales no pueden despedirles porque existe el despido ineficaz, buscan el tema de seguirles mediante un trámite de visto bueno, aprovechando de que en el Ecuador no existe la estabilidad absoluta, existe una estabilidad relativa. Es decir, si usted le termina la relación de trabajo, recibe a cambio una indemnización, no puede reintegrarse a su puesto de trabajo. Mediante la impugnación del visto bueno, en el caso de que en el que yo le comento, lamentablemente es el hecho de que se busca en la práctica existe una resolución de primera instancia en dos vistos buenos contra dos dirigentes sindicales de este comité de empresa, indicando que supuestamente han incumplido disposiciones médicas, lo que ha sido totalmente demostrado que eso no ha sucedido. Pero ante la resolución administrativa esperamos que la Dirección de Trabajo actúe en derecho,
valore realmente las pruebas, realice un análisis y vea que su carácter tutelar es el hecho de proteger el derecho de los trabajadores, proteger la sindicalización. Es algo lamentable, por ejemplo, porque esto causa que los trabajadores de base existe un total miedo, por ejemplo, a la parte patronal. Porque si se imaginan, si esto le hacen a los dirigentes sindicales, que supuestamente están protegidos por la ley, ¿qué le pueden hacer a los trabajadores que no tienen esa protección que establece la ley, como es el despido ineficaz? Entonces, lamentablemente es toda una política que no solo se da a nivel del Ecuador, sino es bueno, podríamos analizar inclusive una ideología que le ven a los derechos como algo que supuestamente ya no tendría sentido, ¿no? Inclusive los derechos laborales se los trata de privilegiados, ¿no? O sea, hay trabajadores, lo que se le llama siempre a los sindicatos, ustedes son trabajadores privilegiados porque no quieren que se les dé trabajo a otras personas, ¿no? Cuando el trabajo que se reclama es el trabajo digno, el hecho que tengan condiciones adecuadas de labor, nada más. El empleador tiene su poder de dirección, tiene el poder de administración de la empresa, pero lo que nosotros reclamamos, por ejemplo, los laboralistas, es el hecho que el trabajador no deja de ser humano por estar en la empresa, tiene derechos dentro de la empresa, no es que ingresa al local de trabajo y pueden disponer lo que ellos quisieran. Entonces, a mí me parece en ese sentido que esta persecución, esperamos una resolución de segunda instancia por parte de la Dirección de Trabajo y también de lo del compañero Almeida es otro tipo de persecución, ¿no? Ante estos dirigentes sindicales que no se alían al gobierno, no se alían a la parte patronal, viene la persecución y en este caso el Ministerio de Trabajo deja mucho que desear en cuanto a lo que debe ser la institución del Estado, ¿no? El Estado, nosotros recordamos que el Estado de bienestar, en donde surgen todos estos derechos económicos y sociales, tiene el objetivo de llegar a una armonía, o entre comillas, una armonía, o llegar a un equilibrio entre Estado, empleador y trabajador. Es el espíritu también de la Organización Internacional de Trabajo, pero vemos que en la práctica el Estado está junto al sector empleador y simplemente mucho de estas cosas o de estos temas, casos, pasan y en desmedro de los derechos fundamentales, ¿no? Efectivamente. Veíamos esta semana también declaraciones del Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones en las que mencionaban la necesidad de acatar las disposiciones de la OIT con respecto a los temas laborales y exhortando al Ministerio para cumplir estas medidas. En el mismo contexto vemos que este mismo año se votó una consulta popular en la cual el tema del derecho laboral de la forma de contratación me parece que quedó en juego. A partir de esos resultados, Rommel, ¿cuáles crees que sean como que los objetivos que deberíamos tener como organizaciones sociales con respecto al tema sindical a corto y largo plazo? Claro, bueno, yo creo que debemos partir primero de que existe un ataque a toda forma de organización, no solo a la organización sindical. A mí me parece que es positivo el hecho de que las organizaciones sindicales existan, se fortalezcan y también se abran, por ejemplo. El trabajador de fábrica, el trabajador, digamos, dentro de una sola empresa, es un trabajador también, que está también en extinción. Existe por temas estructurales, por el avance de la sociedad, por la forma en la que se organiza precisamente la producción, muchas personas que están fuera de ese tipo de actividad, trabajadores que no tienen ningún tipo de estabilidad, personas que están realmente en el subempleo, que buscan de alguna forma el hecho de poder subsistir todos los días, que trabajan en la informalidad y que es necesario que el movimiento sindical sin duda se abra también a esos sectores, busque de alguna manera respaldar las organizaciones que existen. Me parece que sin duda es necesario que el movimiento sindical se renueve muchas de las dirigencias sindicales, pero al mismo tiempo se fortalezca, que exista una campaña también de sindicalización a nivel nacional. El hecho de que existan organizaciones, existan sindicatos, ayudan a la democratización de la sociedad, a la distribución de la riqueza, ¿no? Que básicamente, inclusive el mismo derecho laboral es lo que busca es un equilibrio de alguna forma entre la parte que más tiene y la parte que no tiene, digamos, acceso
a los medios de producción, a sus formas de subsistencia. A mí me parece que primero deberíamos también analizar ya dentro de la organización sindical el papel de ciertas dirigencias y sobre todo ver cómo nos extendemos en las organizaciones. Es necesario abrirnos. Hay otro tema también muy fuerte en el movimiento sindical, que es el tema del machismo. Bueno, también surge del tema de las organizaciones sindicales, la mayoría son hombres quienes forman parte de los sindicatos, pero es necesario también abrirnos o establecer líneas, avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres, inclusive ahora el derecho laboral, un derecho laboral feminista, una relectura de los derechos laborales, porque en este caso, las mujeres también, las compañeras, son las más perjudicadas en una relación de trabajo. Ellas ganan mucho menos que los trabajadores, ellos tienen condiciones de trabajo precarias, las formas en las que ellas laboran. Es necesario que el movimiento sindical también se renueve y tome otra fuerza, ¿no? Estamos en una etapa recesiva del movimiento sindical desde los años 90, o sea, con toda claridad hemos visto que el movimiento sindical no ha podido crecer, sino se ha reducido o está manteniéndose, o dividiéndose en distintas organizaciones, pero no es que se fortalece. Creo que es necesario también crear esos espacios de diálogo entre las distintas organizaciones de trabajadores. Muchas veces los dirigentes sindicales no se conocen entre ellos, cada quien tiene a veces la defensa de su propia central sindical, cuando al final estas divisiones perjudican y le beneficia a la parte empleadora, la parte patronal. Nosotros vemos que las cámaras son muy unidas cuando definen sus intereses, pero los trabajadores al revés. Muchas veces estamos en disputas y no existe un objetivo en conjunto al cual nosotros podamos caminar. Es necesario, creo yo, que sin duda exista una autocrítica al movimiento sindical de lo que ha sido todos estos años, de los aciertos que han existido, pero también de los errores que no deben volver a repetirse y replantearse el hecho de cómo construir un movimiento obrero mucho más fuerte, ¿no? Entiendo, Rommel, y quiero retomar un poco los temas que hemos venido trabajando. Eh, Viste que uno de los ejemplos más claros de poco acceso a los derechos laborales es el ejemplo de los trabajadores de aplicación, que me parece que ahorita puede ser un ejemplo al cual podemos referirnos por la falta de sindicalización, incluso por la limitación a las formas de organización sindical que pueden tener desde las mismas aplicaciones. Sobre estos temas, sobre cómo los trabajadores pueden empezar a sindicalizarse, ¿cuál es el camino? ¿Cuáles son los procesos legales que, digamos, si yo logro conseguir que en mi empresa o mi lugar de trabajo nos juntemos las 30 personas, ¿cuáles son los procesos que debe seguir un colectivo de estos para empezar a operar como sindicato? Ya, ya, listo. Bueno, previamente el tema de las plataformas digitales es un tema que en el Ecuador está bastante, digamos, atrasado. En primer lugar, en el Ecuador no se le reconoce el tema de la laborabilidad, es decir, de que son relaciones laborales lo que existe ahí. Se lo sigue tratando como un tema de un contrato civil que supuestamente existiría. No, las plataformas digitales, los propietarios, la parte empleadora en este caso son las plataformas digitales y deben ellos efectivamente garantizar derechos sindicales. En este sentido, por ejemplo, en algunos países ya se les reconoce la obligación de estas plataformas de afiliarles a la seguridad social, porque ellos son realmente la parte empleadora en este lado. Más de eso, ya dentro de cuáles son los requisitos para constituir una organización sindical, se establecen primero que son 30 trabajadores sujetos al código de trabajo, que manifiesten, bueno, es un acta su voluntad de constituir estas organizaciones sindicales, pero hay algo que es lo más quizá complicado, porque muchas veces es el hecho de la notificación al empleador, porque muchas veces se quiere constituir una organización sindical, la parte empleadora se entera de los nombres de los compañeros compañeros que quieren constituir una organización sindical y se procede con el despido. Es algo muy común que se les despida antes de constituir las organizaciones sindicales. Existía otras empresas, inclusive, que tenían como una cantidad de trabajadores
al año que debían despedirles y a las personas que despuntan como dirigentes sindicales, les despiden para evitar que se constituyan las organizaciones. A mí me parece que dentro de los procesos también de constitución de estas organizaciones es necesario que las organizaciones ya constituidas sean las que respalden precisamente que los trabajadores se organicen, porque para los dirigentes sindicales nuevos, sin duda es toda una travesía, todo digamos, un camino, el hecho de poder realizar este tipo de actos para que se constituyan las organizaciones sindicales. Precisamente nosotros integramos un colectivo de abogados laboralistas, la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, que nos empeñamos en eso, en defender los derechos de los trabajadores, en defender el derecho de los sindicatos y en ver cómo extendemos este derecho, cómo se garantiza ese derecho. El sector agrícola, por ejemplo, es muy difícil que en una bananera usted encuentre una organización sindical. ¿Por qué no se ha podido constituir una organización sindical? Precisamente porque no se ha dejado, porque quizá el término, digamos, más moderado es porque el Ministerio de Trabajo no ha vigilado correctamente para que se constituya esa organización sindical. Digamos, no ha facilitado la constitución de estas organizaciones y ese es digamos, el principal obstáculo. Pero, bueno, un poco concretando la idea es el hecho de que son 30 trabajadores los que deben suscribir unas actas, presentarlo al Ministerio de Trabajo para que sea después notificado directamente al empleador, para que ganen la estabilidad laboral que en ese caso les protegería del hecho de un despido intempestivo, que es sobre todo, ese es el momento, digamos, más importante, porque sin notificación al empleador pueden ser despedidos y no se constituye la organización sindical. Hay otro tema relacionado a los sindicatos que es la contratación colectiva. La contratación colectiva es el pacto o el acuerdo que existe sobre las condiciones de trabajo y que obviamente lo que busca es mejorar lo que establece el código de trabajo. Y este es precisamente el motivo por el cual muchas veces no se deja que se constituyan las organizaciones, porque el empleador con un trabajador de forma individual, ahí no existe ningún tipo de negociación, ahí existe imposición, ahí es un acuerdo de adhesión. Si usted desea trabajar, estas son las condiciones. Si no, simplemente hay muchas personas esperando su puesto de trabajo, pero con la organización sindical se pueden negociar las condiciones de trabajo. Existe también todo un discurso, en este caso, en contra de los contratos colectivos. Yo he revisado los contratos colectivos y no existe ningún tipo de exceso en los que yo he revisado dentro del sector público, pues son casi los únicos que existen, no existe ningún tipo de exceso. Eso fue revisado ya con la Asamblea Constituyente. El Ministerio de Trabajo eliminó con el decreto 1701, todo eso, se eliminaron muchos de esos artículos de los contratos colectivos. O sea, no existe en ese sentido un privilegio, todo lo contrario. La contratación colectiva es algo que se encuentra reconocido a nivel internacional, la forma en que los trabajadores se pueden poner de acuerdo con los empleadores sobre sus condiciones de trabajo, algo que es totalmente democrático, que amplía inclusive y que es necesario para la empresa, porque el código de trabajo no puede regular la actividad de cada una de las empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen una actividad ligada a la producción en donde se paga también un incentivo por la productividad. Eso no está en el Código de Trabajo, pero es necesario negociarlo con los trabajadores. Pero si no existe esta contratación colectiva, tampoco existe, digamos, si no existen los sindicatos, mal existe la contratación colectiva y sobre todo se vuelve en la práctica imposible un derecho de huelga. La huelga en el Ecuador, bueno, ya son algunos años que no se han escuchado la huelga en el Ecuador, pues, que los trabajadores ejerzan es un derecho reconocido internacionalmente, que es una forma de presión que está totalmente regulada ante incumplimientos graves que realiza el empleador, con una forma de presión de los trabajadores. Lo que conversábamos hace un momento, en el caso de los trabajadores de Continental Tire, tuvieron una huelga muy grande que quizá, bueno, las personas que nos escuchan o nos ven se acuerdan que fue en el año 2010, que terminó con más de 100, entiendo, personas despedidas, que precisamente debilitó en sí de una forma muy grande el comité de empresa y que creo yo que ese es uno de los motivos en torno a los vistos buenos que ahora se están presentando contra los dirigentes sindicales, porque a los 14 años vuelve a tener presencia el comité de empresa, vuelve a recuperar digamos, el poder, la organización, el comité de empresa,
pero son estos vistos buenos los que buscan amedrentar a los trabajadores, en este caso, del ejercicio de sus derechos. Comprendo, Rommel, un poco para recapitular antes de cerrar esta entrevista. Hemos venido hablando de la importancia de la sindicalización y de la importancia que tiene este derecho que tienen todos los trabajadores para la defensa no solo de los derechos individuales, sino como ahorita mismo tú comentas, Rommel, de los derechos colectivos. Me parece que es necesario también profundizar en las exigencias de que, como mencionaste, la sindicalización no sea directamente de los trabajadores de una empresa, sino se puede sindicalizar por rubro. Te cuento, yo vivo en Argentina y me di cuenta de eso al apenas llegar, de que los sindicatos de aquí son por rubro de trabajo, no necesariamente de una empresa en específico, y me parece que hay procesos que a los cuales como sociedad, en este caso ecuatoriana, podemos apuntar a llegar. No sé si querrías sumar alguna otra reflexión, Rommel, antes de cerrar esta entrevista. Sí, dos temas, básicamente, el primero, la sindicalización, en torno a la sindicalización por rama, existe ya una sentencia de mediación acción de protección que según instancia declaró o ordenó al Ministerio de Trabajo el reglamentar para que otras organizaciones sindicales se constituyan por rama. Eso hasta la presente fecha no ha sucedido. El Ministerio de Trabajo, al contrario, en vez de reglamentar y defender el derecho de organización de los trabajadores, interpuso una acción extraordinaria de protección que está ante la Corte Constitucional y entiendo que se resolverá en estos días. Están ya notificadas igual las partes para que presenten documentación y nosotros podemos ver precisamente de esta manera el carácter a quien defiende el Ministerio de Trabajo. O sea, si el mismo Ministerio de Trabajo se opone a la sindicalización por rama, no está defendiendo el derecho de los trabajadores, que es una posibilidad nada más, que ellos puedan organizarse según su autonomía por una rama de trabajo y que está plenamente establecido o reconocido en el Código de Trabajo al momento de que se permita un contrato obligatorio, que se llama un contrato colectivo obligatorio entre los trabajadores y entre los trabajadores organizados por rama y los empleadores. Ahora, como una parte final, a mí me parece que estamos viviendo una etapa muy complicada en cuanto a los derechos laborales y los derechos humanos, que es un tema también ideológico, ¿no? Ahora se habla inclusive de la ideología de los derechos humanos que desconoce el proceso de construcción y el proceso efectivamente de todo lo que significó el hecho de que existan, por ejemplo, las facultades de derecho, los derechos humanos como materia, ¿no? Existe un autor argentino precisamente que nos habla sobre la experiencia del horror. O sea, los derechos humanos tuvieron un impulso muy grande a partir de lo que sucedió con las dictaduras europeas, lo que sucedió con las dictaduras latinoamericanas, para que eso no vuelva a repetirse, para que eso no vuelva a suceder. Y los derechos laborales también tienen una historia precisamente de organización de los trabajadores, son conquistas democráticas que lamentablemente ahora en este periodo de retroceso no se quieren reconocer. Entonces lo que con algunos compañeros decimos que estas experiencias en las que estamos nosotros, en que a veces nos sorprendemos y creo que estamos ya camino a la barbarie, viendo realmente todos los días sorprendidos con lo que pase, nos sirva para, en torno a eso, construir y reformar o reformular los derechos de los trabajadores, pero siempre con el carácter tutelar de proteger la parte más débil de la relación laboral, que es la única forma de que los trabajadores obtengan dignidad. El hecho que no porque ingresen a un puesto de trabajo, no porque ingresen a la fábrica, dejen de ser tratados como seres humanos. Somos seres humanos en cualquier estado, en cualquier lugar en donde nos ponga la sociedad. Eso podría decirle. Muchas gracias, Rommel, por esas palabras. Te acompaño con lo que se refiere a saber de qué lado estamos. Nosotros estamos del lado de los obreros, estamos del lado del pueblo trabajador, y es por eso que también intentamos difundir y comunicar como medio de comunicación cuáles son las condiciones, de qué estamos hablando en estos tiempos de que estamos viviendo no solo con este gobierno, sino como tú dices, en los últimos 20 y 30 años. Agradecer también a toda la gente que nos ha sintonizado, que va a ver esta entrevista en las varias plataformas donde las publicamos, y agradecerte, Rommel, tu presencia, primero tu presencia y también el labor que hacen como la Asociación de Abogados Laboristas
defendiendo los derechos del trabajador y del pueblo ecuatoriano. A ustedes y a las órdenes siempre. Listo, nos estamos viendo Una buena para noche. una próxima ocasión y ya saben que este es su espacio. Este es un espacio donde pueden venir a contar qué es lo que están haciendo, por qué es lo que están luchando, por qué se están organizando. Es un espacio abierto y todos y todas son bienvenidas. Hasta una próxima. Listo. Hasta luego.